Bueno, compartiremos con Anayansi Acevedo, consultora jurídica del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica. Bueno, muchas gracias por venir, Anayansi. Y lo primero que te preguntaría, para ubicar un poco más a nuestros televidentes, en qué consiste este sistema unificado, ¿no? ¿Cuál es su trabajo, cuál es la labor que está realizando y cuál es el origen, al final de cuentas, de todo esto, ¿no? Y de qué forma, dentro de los programas sociales establecidos, puede ayudar a una población. Y bienvenida, desde luego. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El Sistema Unificado de Atención Farmacéutica es un sistema de carácter social constituido por un conjunto de programas con diferentes instituciones del gobierno bolivariano, igualmente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene distintos programas como la Farmacia Fénix, las Farmacias Caribe, Farmacias Guardianes de la Patria, Farmacias Aviación, Farmacias Ejército, cada una, bueno, con un determinado ente, y surge en un momento de suma dificultad, en un momento coyuntural de extrema necesidad en el ámbito de la salud, para garantizar el pleno abastecimiento de medicamentos a toda la población venezolana. Medicamentos a precios accesibles, entre un 40 y 70% por debajo de los precios del mercado convencional. Y asimismo, pues tiene su línea de atención social, que más adelante hablaremos un poco más de eso, que lleva a las personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de las criminales y arbitrarias sanciones estadounidenses contra el pueblo, medicamentos de manera gratuita en unos despliegues hermosos casa a casa que se realizan en Unión Cívico-Militar Policial. Sí, porque hace tiempo recuerdo, hagamos un poquito de memoria o retrospectiva, hubo un momento que hubo muchas dificultades, había muchos contratiempos, había un desabastecimiento apreciable. Hoy día no parece ser así, incluso cuando aquí conversamos con el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR, nos da detalles, nos ofrece porcentajes y nos sale un poco de la cobertura. Me gustaría también que tú pudieras ratificar en ese sentido lo que te planteo. Sí, correcto. Efectivamente, pues en el momento, hace 5 años, cuando surge el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, estamos hablando de un desabastecimiento extremadamente alto en materia de medicamentos. Y se presentaron abusos, además vino el contrabando, y medicamentos no certificados por el Instituto Nacional de Higiene. Bueno, todavía existen algunos elementos que se están enfrentando, tengo entendido, ¿no? Así es, pero bueno, gracias a Dios, satisfactoriamente, gracias al trabajo sistemático, sostenido, de todo un conjunto de hombres y mujeres comprometidas con su país y comprometidos con su país, hoy podemos hablar de un abastecimiento pleno, de la reversión total, de cifras altísimas que giran en torno a un 80%, más de un 80% de desabastecimiento. Hoy podemos hablar de abastecimiento pleno. Bueno, usted mismo lo indicaba según cifras o según información de las cámaras de industria farmacéutica. Actualmente existen más de 500 farmacias del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica distribuidas en todo el territorio nacional. El SUAF tiene presencia fuerte en todos los estados del país y en Distrito Capital. Y para este año, para el cierre de 2025, proyectamos sumar 50 farmacias más para un total de 550 farmacias, que no es poca cosa. Sí, sí. Que garantizan al pueblo el abastecimiento pleno, pero además suficiente y sostenido, de más de 450 tipos de medicamentos o principios activos para patologías crónicas, agudas y especializadas. Ahora, Anayansi, ¿cómo hicieron con participación que evidentemente sin esto no hubiese podido ocurrir de la empresa privada para revertir la situación en el abastecimiento de medicinas? ¿Cómo se trabajó en ese sentido? ¿Cuáles fueron los lineamientos fundamentales en los que se incidió? Bueno, los lineamientos fundamentales fueron principalmente conciencia social, sentido del deber patriótico, identidad nacional y por supuesto un trabajo minuciosamente establecido, muchísima planificación, pero además no una planificación cualquiera, sino planificación estratégica, claro, para garantizar pues el ingreso al país en un primer momento por vía de importación de esos más de 450 distintos tipos de principios activos, bueno, que progresivamente se fueron incrementando, con los cuales hoy la población manifiesta permanentemente la satisfacción en este aspecto. Ya no escuchamos dificultades o deficiencias en el tema de los medicamentos y hemos logrado alcanzar esa estabilidad tan anhelada.
Sin embargo, Pues, creo que eso lo hemos conversado también con representantes del sector farmacéutico. Hay ciertas dificultades en insumos, en medicamentos, en enfermedades extremas, en patologías extremas. ¿Cómo se puede tratar de organizar mejor las cosas? A veces hay problemas con los diabéticos, enfermedades coronarias, a veces los psicotrópicos que se utilizan para enfermedades o son orientaciones de médicos psiquiatras. ¿Cómo se está trabajando esa situación? bueno, eso es parte de de las mismas dificultades que comentábamos. Bueno, hay que decirlo muchísimas veces, son más de 900 sanciones que pesan sobre el pueblo venezolano, porque bueno, las sanciones indiscutiblemente existen, han sido confirmadas por distintas fuentes, e incluso los mismos funcionarios del gobierno estadounidense, además que son sanciones estadounidenses y europeas que pesan contra el pueblo y siguen generando dificultades aun cuando se han superado en gran medida todas estas condiciones, gracias a Dios y al trabajo sostenido de quienes creemos en nuestro país y quienes apostamos además al desarrollo pleno de nuestro país. Para paliar esta situación, nosotros siempre reconocemos el esfuerzo extraordinario que ha realizado y sigue realizando el gobierno bolivariano, la visión estratégica admirable del presidente Nicolás Maduro respecto a las distintas áreas de interés nacional, especialmente el área de la salud, pues porque es un derecho fundamental que está directamente vinculado al derecho a la vida y que, bueno, muchos lo interpretan de distintas maneras, quizás un poco superficiales, pero nosotros acogemos la definición del presidente Hugo Chávez cuando describió, digamos, esa magnitud del derecho a la vida a través del vivir viviendo, que significa el vivir viviendo. Bueno, que no solamente el ser humano tiene derecho a existir, a vivir, sino también, ligado a esto, a una vivienda digna, a la alimentación y por supuesto a la salud como derecho fundamental para el bienestar general de la población. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Ana Yancy. Estamos con Ana Yancy Acevedo, consultora jurídica del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica. Bien, continuamos con Ana Yancy Acevedo, consultora jurídica del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica. El tema del contrabando todavía existe, nos lo han planteado, cómo se está haciendo, cómo se está trabajando, y el tema adicional, Ana Yancy, de la supervisión a través de lo que es el Instituto Nacional de Higiene, para evitar que entren medicinas que no tienen ningún valor al final de cuentas ni tienen ninguna garantía. Bueno, lo que podemos decir es que yo creo que en Venezuela es uno de los países con un sistema regulatorio más minucioso. Uno de los países con un sistema regulatorio más minucioso. Hay N cantidad de requisitos, de estudios, de requerimientos o documentos que se exigen respecto al ingreso de los medicamentos al país. Bueno, el tema del contrabando ya es competencia de otros entes. Y siempre, bueno, ha existido, no es nuestra competencia ni en este caso quizás nuestro foco de atención, pero sí podemos decir que si aún existe, en Venezuela debe haber disminuido muchísimo, porque para poder ingresar un medicamento al país o cualquier tipo de producto, hay un conjunto de requisitos aduanales, sanitarios, regulatorios, de toda índole, que garantizan que los controles y el cumplimiento a cabalidad, no solo de la seguridad, calidad y eficacia, por ejemplo, de los medicamentos, sino también de que esto corresponda con las necesidades estratégicas reales del país. Sí, lo que pasa es que a veces vienen por esos caminos verdes, ¿no? Como suele llamarse, sobre todo un contrabando que viene de Colombia, entonces eso pasa y no hay ningún tipo de control a pesar del esfuerzo que se puede estar realizando, ¿no? Sí, bueno, yo sigo sosteniendo que soy testigo de la minuciosidad del sistema regulatorio sanitario venezolano y pues nosotros sencillamente seguimos apostando y confiando en que los sistemas de garantía de la satisfacción de las necesidades de la población van a ir en constante mejora y van a continuar de esta manera. De hecho, pues hay un conjunto de profesionales que integran el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica que permanentemente están en revisión de todos estos requerimientos y además velan por estos requerimientos para garantizar que la población pueda acceder a un medicamento seguro,
accesible y de calidad, valga la redundancia, ¿no? Sí, no, el tema sobre todo de precios, hay algunos medicamentos, pero a través de las farmacias de este sistema, pues como nos decías, los precios son mucho más accesibles. Correcto, entre 40 y 70% por debajo de los precios del mercado convencional. En algunas ocasiones la diferencia es mucho más marcada, pero indiscutiblemente hay garantía de calidad, hay garantía de acceso, hay pues la capacidad de asumir actualmente, bueno, alrededor del 50%, más del 50% de la atención a la población con alguna patología crónica o aguda. De hecho, pues Venezuela, gracias a Dios, es un país sano. Sin embargo, se estima mundialmente que el porcentaje de población con algunas patologías va entre el 25 y el 30%, y el SUAF, como indicaba, atiende más de la mitad de esta población permanentemente. Y es hablarnos de cómo se va a fortalecer el sistema de atención social en ese sentido, los lineamientos del sistema de atención social. Sí, correcto. Una línea de acción muy importante del SUAF, que entre sus distintas líneas de acción son dispensación, producción, investigación, educación, atención social, que es la que vamos a tocar, pues es una de las más hermosas de este sistema. Tiene que ver con la atención social gratuita a las personas en situación de cama, a las personas en situación de vulnerabilidad, siempre lo decimos, víctimas de las criminales y arbitrarias sanciones contra el pueblo. Es una atención que se lleva casa a casa en unos despliegues masivos en todo el territorio nacional, en todos los estados, a través de unas estructuras bien organizadas que se desarrollan con un movimiento hermoso que surgió de las bases del Poder Popular, que se llama Movimiento Voluntariado SUAF, en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la Guardia del Pueblo, el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Universidad Nacional de la Seguridad. A través de estos despliegues se realizan estas visitas casa a casa, se verifica y se acompaña las prescripciones que ya estas personas posean y se les hace entrega de sus tratamientos gratuitos de manera permanente para 2 meses. Es decir, una vez que estas personas son tocadas por este sistema de atención social a través del movimiento voluntariado SUAF, pasan a un mecanismo de atención permanente donde pues a partir de allí en lo sucesivo pueden contar con sus medicamentos requeridos, bueno, para patologías mayormente crónicas, pero si son requeridas también agudas, igualmente se les entrega de forma gratuita alguna ayuda técnica, sillas de ruedas, bastones, algún tensiómetro, cualquiera de estos equipos que ellos puedan necesitar. Ahora, ¿esto es en todo el país o va en forma gradual? No, ya el voluntariado SUAF que inició, pues, movimiento, inició como un voluntariado, como indicaba, una iniciativa del Poder Popular que, en vista del trabajo que realiza el sistema, pues planteó su voluntad, su ánimo, su disposición de aportar igualmente a ese sentido de lo humano, de servir, porque no es ayudar, es servir, cumplir con nuestro deber moral de hacerlo como, no solo como personas, sino como venezolanos, y constituyó este hermoso movimiento que hoy es formalmente una fuerza establecida y hace vida en todo el territorio nacional. Cada estado, en cada uno de los estados y en Distrito Capital, existe la estructura del movimiento voluntariado SUAF con todo este conjunto de participantes que ya describíamos, que llevan este hermoso trabajo que recalcamos, es gratuito, es hermoso, es humano, es sentido y además pues es muy satisfactorio, pero también eficiente. No, claro. Tú hablabas mucho del tema de las sanciones y a veces como hay un nivel de incertidumbre en este momento, ¿qué pasaría si se retomaran con mayor vigor esas sanciones del pasado? Bueno, yo Eso creo... tendría su efecto, ¿no? Sí. Es la última pregunta, porque nos dicen que ya Por se nos supuesto acaba que el tendría su efecto, pero yo estoy segura de que los venezolanos y venezolanas aprendimos a resistir y además con muchísima dignidad. El gobierno bolivariano pues ha tomado todas las medidas necesarias para paliar estos efectos en la mayor medida posible, por supuesto, porque van a seguir afectando, pero además de eso pues cada día nos preparamos y nos formamos más. Hay un grueso contingente de trabajadores y trabajadoras del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica que cada vez asumen mayores niveles de empoderamiento y crecimiento personal y que además están formándose académicamente para tener mayores niveles de respuesta a cualquier dificultad. Bueno, muchas gracias, Ana Yancy, Gracias por a estar con ustedes por la nosotros invitación. y llevar esta orientación sobre el tema farmacéutico nacional y el abastecimiento y la cobertura en todo caso. Bueno, nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.